Buenas tardes, familia. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Seamos todos bienvenidos a un jueves más de estudio, hermanos. Le damos gracias a Dios por sus bondades, por sus misericordias, porque el Señor es bueno, hermanos, es bondadoso. Y Dios en el ejercicio de sus facultades como soberano, Él tiene a bien, hermanos, tiene a bien derramar su gracia y su misericordia cada día sobre nosotros. Es probable que no todos los días tengamos los ojos tan sensibles, nuestros oídos, todo nuestro ser como para darnos cuenta de sus bondades, pero eventualmente el Señor en sus actos de soberanía y misericordia nos permite ver sus bondades. Y aprovecho el tiempo, hermanos, para darle gracias a Dios porque todo ha estado muy bien, hermanos, desde el lunes que me practicaron esta cirugía menor para, para sacarme ese catéter que me causaba tanto dolor, hermano. Y es grato, hermanos, es grato ver las bondades de nuestro Dios. Fueron meses, hermanos, fueron meses de estar con dolor. En todo este tiempo que desde septiembre, del pasado septiembre, del 21 de septiembre, que fue cuando me hicieron mi cirugía, durante el primer mes el dolor era muy ligerito, muy apenas. Suponía que al mes me iban a sacar ese catéter, pero bueno, todos supimos cómo se complicó y por eso de la pandemia, y a partir de ahí los dolores nunca se fueron, con las excepciones de, no sé, como cuatro o cinco veces que me cambiaron los medicamentos. Los primeros días, 3, 4, hubo unos, no recuerdo cuáles, que sí duran como 5 días los efectos, que no tenían molestia casi, pero después, no sé, dejaban de ser efectos y solamente me controlaban el dolor. Y bueno, eso ya pasó, hermano, ya quedó atrás. Y qué bueno es nuestro Dios que nos permite estar en ciertas posiciones en veces, hermanos, para que podamos entonces ver sus bondades. Es como si el Señor nos pudiera poner en una balanza y, y nos hiciera tener conciencia cuando Él está obrando constantemente para que veamos, como dice la Escritura, para que contemplemos su gloria. Y creo otra de las cosas por las que muchas veces nuestro Dios nos hace pasar por situaciones difíciles es para crear conciencia, hermanos, también. Y para que más constantemente estemos tocando fuertemente al trono de su gracia en oración, en ruegos y súplicas por aquellos que están pasando también por situaciones de salud, hermanos. El Señor nos hace ser más empáticos y tomar en cuenta a aquellos que están pasando por necesidades. Solamente cuando uno ha pasado también por situaciones difíciles, uno se vuelve más sensible. Y yo doy gracias a Dios por todo, hermanos, por todo el proceso. Por todo el proceso que fue, yo pudiera decir que fue mucho, alguien pudiera decir que es poco comparado con lo que alguien más está viviendo, pero bueno, doy gracias a Dios, perdón, por eso. Y hablando de eso, hermanos, hablando de eso, hoy vamos a tener el último de la serie que hemos estado viendo, la misión de Dios. Y hablando de esto decía, no somos buenos, hermanos, no somos buenos para los procesos. ¿Qué es un proceso? Bueno, un proceso es donde se están dando diferentes cambios en diferentes tiempos, en diferentes momentos. Es todo un proceso, cambios de Dios. La diferencia de esto sería un simple cambio rápidamente, como la mayoría estamos acostumbrados, como
para significarlo o explicarlo más fácilmente sería, pues, estamos acostumbrados a lo express. Estamos en el tiempo de la comida express, en donde usted va a una papelería, copias express y todo, porque todos lo queremos rápido. Pero volviendo a decir, si somos honestos, no somos pacientes para los procesos. Y Dios, el Señor nuestro, el Dios Todopoderoso, Él es especialista en los procesos, hermano. El Señor, es una frase que yo muy seguido he pronunciado. Dios no se está ocupando tanto de nuestra felicidad, por así decirlo, ¿no? Porque el Señor, dice la palabra de Dios, que Él es el único, el que hace al hombre feliz, es la verdad, pero Dios no está tanto preocupado en nuestra comodidad, sino en nuestro crecimiento, en nuestra maduración, en nuestra santificación. Y eso, hermanos, esos son procesos de Dios. Algunas veces Dios tiene a bien que los procesos sean cortos, otras veces no. De hecho, la mayoría de las veces vemos que el Señor se toma su tiempo. Decía un pastor joven, decía que Dios es soberano y es eterno y tiene tanto tiempo así que Él para explicar, ¿no? Explicar los procesos, Él tiene el tiempo de sembrar un árbol y sentarse a ver cómo crece ese árbol. ¿Se imagina el tiempo que lleva que crezca un árbol? Bueno, hoy quiero que terminemos con esta serie. Con la ayuda de Dios, el siguiente jueves vamos a empezar una serie nueva. Vamos a empezar a hablar del discípulo. ¿Qué es el discípulo? ¿Qué hace el discípulo? ¿Cómo se comporta el discípulo? Vamos a aprender muchas cosas acerca del discípulo. ¿Sabe por qué? Porque hablando de la misión de Dios, también hay una parte muy importante que tocamos, que es que el Señor le dijo a sus discípulos: vayan a todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces vamos a aprender acerca de lo que es un discípulo. ¿Qué es? A lo mejor damos por cierto lo que es un discípulo, ¿no? Pero bueno, no me voy a adelantar más. Me voy a adelantar con eso. Y hoy, hermanos, hoy yo sé que ya tomé, estoy viendo ahorita el tiempo, tomé 7 minutos para la introducción y para dar gracias a Dios. Es que estoy muy contento, hermanos. Estoy muy contento de no tener dolor, no tener... Es grato volver a estar activo. Siento que mi mente se liberó, ya me volvieron a la mente tantos proyectos, tantas cosas que he dejado pendiente, aunque usted no lo crea, hermanos, aunque usted no lo crea, el dolor ocupa mucho la mente y desgasta y cansa, el dolor cansa, consume energías. Bueno, ya no voy a hablar más de mí. Estoy agradecido con Dios, hermano, estoy agradecido. Y antes de empezar, quiero empezar con una fábula acerca de la persistencia. Y yo se la voy a leer, esta fábula. Está muy interesante. Cuentan que un muy buen hombre vivía en el campo, pero tenía problemas físicos. Cuando un día se le presenta el Señor Jesús y le dijo: necesito que vayas hacia aquella gran roca de la montaña y te pido que la empujes día y noche durante 1 año. El hombre quedó pues muy sorprendido cuando escuchó lo que el Señor le dijo, pero obedeció y se dirigió hacia la enorme roca de varias toneladas que el Señor le enseñó. Empezó a empujarla con todas sus fuerzas, día tras día, pero no conseguía moverla ni 1 milímetro. A las pocas semanas llegó el diablo y le puso pensamientos en su mente: ¿por qué sigues obedeciendo a Jesús, pues? Yo no seguiría a alguien que me haga trabajar tanto y sin sentido. Debes alejarte ya. Pues qué tonto que sigas empujando esa roca. Nunca la vas a mover. El hombre trataba de pedir a Jesús que le ayudara para no dudar de su voluntad, y aunque no entendía, se mantuvo en pie con su decisión de empujar. Con los meses, desde que se ponía el sol hasta que se ocultaba, aquel hombre empujaba la enorme roca sin poder moverla. Mientras tanto, su cuerpo se fortalecía,
Sus brazos y piernas se hicieron fuertes por el esfuerzo de todos los días. Cuando se cumplió el tiempo, el hombre elevó una oración a Jesús y le dijo: ya he hecho lo que me pediste, pero he fracasado. No pude mover la piedra ni un centímetro. Y se sentó a llorar amargamente pensando en su muy evidente fracaso. Jesús apareció en ese momento y le dijo: ¿por qué lloras? ¿Acaso no te pedí que empujaras la roca? Yo nunca te pedí que la movieras. En cambio, mírate, tu problema físico ha desaparecido. No has fracasado. Yo he conseguido mi meta y tú fuiste parte de mi plan. Muchas veces, al igual que este hombre, vemos como ilógicas las situaciones y problemas y adversidades de la vida. Y hoy yo quiero hablar de eso, pero quiero hablar también acerca de la misión de Dios en este otro hombre y su familia, y cómo Dios decidió seguir, mantener viva, como siempre lo ha hecho, a través de las edades, de los miles de años, mantener viva esa misión, que es traer redención para el mundo entero, traer salvación para el mundo entero. Y yo quiero que abran sus Biblias, hermanos. Si usted tiene su Biblia por ahí, abra su Biblia en el libro del escritor sagrado a los Hebreos. Fíjese bien lo que el escritor sagrado a los Hebreos nos dice, muy interesante, la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gracias a Dios, ¿verdad?, por su palabra. Vamos a orar para que Él bendiga su palabra. Señor bendito, te doy gracias en esta tarde, Señor, porque nos permites acercarnos al trono de tu gracia por medio del estudio bíblico. Y Señor, hoy, una vez más, queremos que nuestra mente y nuestro corazón sean alimentados por tu palabra, y que ésta, Señor, haga esos cambios en nuestras vidas que tú deseas que hagamos, y que también podamos aprender más de ti, podamos aprender a conocerte, y cómo tú, oh Dios, has mantenido viva tu misión, que es traer redención al mundo entero desde que tú iniciaste esta preciosa misión. Gracias, Padre, por los méritos de Jesús. Amén. Me gusta mucho algo que dice bien interesante el escritor sagrado de los Hebreos, cuando dice que Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no existían, obedeció a Dios. ¿Y por qué dice el escritor sagrado de los Hebreos? Nosotros leemos, hermanos, si usted pone atención en la Biblia, en el Génesis, hasta antes del diluvio, que es lo que vamos a narrar, porque es lo que está diciendo aquí, nunca antes había llovido sobre la faz de la tierra. Es decir, no se conocía la lluvia. Si leemos, yo le sugiero que lea todo el capítulo anterior, y llega hasta más. De hecho, son solo 6 capítulos, porque el relato acerca del diluvio está en el Génesis. Empieza a partir del capítulo 6, donde empieza a narrar, un poquito antes del capítulo, los últimos versículos del capítulo 5. Y ahí empieza a narrar, y ahí habla de esto que les estoy diciendo. Pero lo que quiero enfocar es que a mí me llama mucho la atención, hermanos, que Noé decidió obedecer a Dios cuando Dios le dijo que iba a suceder algo que nunca antes había sucedido. Es como si el Señor ahorita a mí me estuviera diciendo, me estuviera advirtiendo que yo haga algo: prepárate porque va a pasar esto. Y pues, ¿cómo va a pasar eso si eso nunca ha sucedido, no?
O sea, ahorita no puedo ni mencionar la lluvia porque nosotros sabemos lo que es la lluvia. En el tiempo de Noé no se sabía, pues, ¿qué es lluvia? Pues agua que cae del cielo. Y dice, pues, ¿cómo cae agua del cielo? La escritura dice que hasta antes de eso subía, era al revés, desde la tierra subía una especie de rocío, yo me lo imagino como algo húmedo, como brisa, y eso permanecía hasta cierta altura y eso irrigaba, es decir, eso regaba las plantas y era como se regaba todo. Pero dice la escritura que Noé decidió obedecer a Dios y preparó esa arca que el Señor le dijo que construyera. Y ahí está otra versión, porque dice que las últimas letras de este versículo que acabo de leer, que es en la Reina Valera, dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero me gusta mucho esta otra versión, que es la traducción al lenguaje actual, que traduce estas mismas líneas. Dice, por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. ¿Se fija? Y muchas de las veces nosotros queremos encontrar explicación en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Queremos encontrar un sentido lógico para poder actuar y poder persistir y mantenernos en la brecha y mantenernos persistiendo y como dijera alguien, neciamente, ¿no? Como decía mi mamá, como cuchillito de palo que no corta, pero como machaca, decía. ¿Por qué? Pues el cuchillo de palo él le está dando y nunca vas a cortar, pero ahí estás. Y el necio sí es, ¿no? Pero una necedad, una buena necedad, o sea, una persistencia, que es como la anécdota o la fábula que les narré yo al iniciar. Eso es una persistencia, pero ¿qué es lo que nos mueve a persistir? Bueno, en este pasaje dice que la fe y la obediencia fueron lo que llevaron a Noé a permanecer en esa condición, persistiendo y persistiendo, y por su confianza, vuelvo a leer lo que dice la traducción en lenguaje actual, por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. Y bueno, para entrar un poquito acerca de lo que está pasando, miren, yo quiero que ahora, eso lo estuvimos leyendo en el escritor sagrado de los Hebreos. Ahora vamos a ver lo que nos está diciendo, porque el escritor sagrado de los Hebreos nos está narrando lo que sucedió en el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento. Entonces, abra su Biblia ahora en el Génesis capítulo 6, versículo 5. Aquí es donde la escritura nos está narrando qué es lo que está pasando, por qué viene este diluvio, pues por qué viene esta catástrofe que va a acabar con toda creación, con toda la creación, con todo ser humano y con todo lo que hay de la creación, todo ser viviente. En Génesis 6:5 dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y ponga atención a esto, fíjese bien, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora podemos ver qué es lo que estaba pasando. ¿Qué era? Pues los pensamientos, lo único en lo que se ocupaban es como si nos dijera, lo único que querían era hacer el mal. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solo hacer el mal. Continuamente en sus pensamientos persistían en hacer el mal. Yo no me puedo imaginar eso, hermanos. Hoy decimos que la maldad ha crecido de manera exorbitante, y cuando en la escritura el Señor Jesús también dijo acerca de la escatología, es decir, acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos, Él dijo que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida del Hijo del Hombre, es decir, la segunda venida de Jesús, del Cristo, de nuestro Salvador. ¿Cómo era? Bueno, él era de continuamente sus pensamientos, sus designios, era de continuamente solo hacer el mal, pura maldad. Y hoy podemos decir que ciertamente, hermanos, hay mucha maldad. Hay mucha maldad en la tierra. Yo quisiera decir, siendo un poco optimista, que aún no hemos llegado a ese punto donde solamente los designios del hombre es
puro hacer la maldad. ¿Por qué? Porque todavía vemos que hay gente bondadosa, hay gente que hace el bien. Los cristianos, el pueblo de Dios todavía. ¿Qué va a pasar cuando el pueblo de Dios sea levantado? Imagínense. Catástrofe de los niños de Dios, de justicia. Sin embargo, el versículo que sigue, nos brincamos acabo de leer el 6.5, ahora voy a leer el versículo 8 de Génesis. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué halló gracia? Bueno, ya lo que leímos, lo que nos decía el escritor sagrado de los Hebreos. Halló gracia porque él le creyó a Jehová. Él decidió creerle acerca de cosas que aún no existían. El Señor le dijo, mira, constrúyete un arca. Y el Señor, usted puede ver todo el relato ahí. El Señor le dio las dimensiones, le dijo las ventanas, la altura, cuántos pisos tenía que hacerlo, la puerta. Y el Señor le dio toda la indicación, hasta la clase de madera que iba a usar y cómo la iba a sellar. Esto le llaman calafatearla. El Señor le dio todas las indicaciones. Y hermano, yo me puedo imaginar a la gente pasando cuando Noé estaba construyendo esta arca y burlándose y mofándose de, mira este hombre, este ingenuo, o subiéndole un poquito más la raya, este ridículo, o este loco, este lunático, ¿qué está haciendo? Que dice que va a caer agua del cielo. Pues oye, eso no existe. Pero él no se detuvo. Muchos han tratado de decir cuánto tiempo duró la construcción de esta arca. Nadie sabe cuánto duró. Lo único que podemos decir, hermanos, es que en el capítulo anterior, leímos hace rato el 6, en el capítulo anterior, en los últimos versículos del capítulo 5, de hecho es el capítulo 5, versículo 32, dice que siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y ahí nos empieza a contar todo el relato acerca de Noé y lo que el Señor le dice que haga, ¿no? ¿Cómo podemos saber más o menos? Dicen los críticos que el arca de haberse construido en no más de 100 años, más bien dicen en menos de 100 años. ¿Por qué? Porque el primer relato, ese relato que les acabo de ver de la edad de Noé, nos dice que tenía 500 años de edad, Noé. Y en la siguiente vez que se vuelve a mencionar su edad, que es en el capítulo 7, versículo 6, vaya tomando nota, hermano, para que esto nos sirve para ir conociendo la historia, ir conociendo a nuestro Dios y todo lo que Él ha hecho. Recuerda, estamos hablando acerca de la misión de Dios a través de las edades, a través de los cientos y miles de años. La misión de Dios, que es traer redención al mundo entero, nunca se ha detenido, aun cuando en este tiempo que vemos que los designios y los pensamientos del hombre eran continuamente solo hacer la maldad. Parecía que alguien pudiera decir, bueno, ¿dónde quedó la misión de Dios de traer redención para el mundo entero? De traer salvación. Se perdió. Bueno, en medio de ese tiempo, en medio de ese caos de maldad, ahí está la misión de Dios. Ahí está presente. ¿En dónde? En esta familia, en este hombre. Les vuelvo a decir, en el capítulo 5, versículo 32 nos dice que Noé tenía 500 años. Y en el capítulo 6, versículo 6 dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Es decir, ya cuando ya estaban dentro del arca, usted va a llegar a ese punto donde el Señor le dice, le ordena, ahora sí entra en el arca, métete con todos los animales, después de haberte aprovisionado con todo lo necesario para estar ahí mucho tiempo, entra en el arca. Y cuando eso sucede, entonces nos vuelve a decir la palabra de Dios que entonces en ese tiempo Noé tenía 600 años. Vuelvo a decir, no tenemos una seguridad exacta que duró 100 años. Tenemos un aproximado, pero lo que sí sabemos es que duró muchos años la construcción de esta arca. Ahora, ¿por qué insisto tanto en esto, hermanos? ¿Por qué insisto? Vamos a suponer, hermanos, quitándole para que alguien no dijera que estamos exagerando. Vamos a suponer que duró 50 años la construcción. Le estoy quitando mucho porque la mayoría de los críticos dicen que cerca de 100 años, pero no más de 100 años. 50 años, hermano.
50 años cumpliendo con una ordenanza que el Señor le dio. Las cosas que suceden en 5 años, hermano, perdón, en 50 años, son bodas de plata. Perdón, no son de plata, son las bodas de oro. Yo le estaba quitando, fíjense, estaba siendo más condescendiente. Son las bodas de oro de un matrimonio, es toda una vida. 50 años, usando la ilustración de este hombre, 50 años empujando una piedra que al parecer no hace ningún cambio y que no produce ninguna reacción. 50 años empujando. Pero la Escritura nos dice, Pedro, no tengo el pasaje apuntado porque no pensaba mencionarlo, pero Pedro dice que él, hablando acerca del bautismo, dice que el bautismo que ahora nos salva, porque él está diciendo que Noé construyó un arca en la cual se pudieran salvar, a saber, dice, 8 personas que fueron sus Sem, Cam y Jafet, sus 3 hijos, sus 3 esposas, y Noé y su esposa. Son 8 personas. A saber, dice, 8 personas que se salvaron. Dice, el diluvio que ahora nos salva, él dice, no quitando las impurezas de la carne, sino que nos da la aspiración a una nueva conciencia. Bueno, él está hablando del diluvio. Perdón, está hablando del bautismo. Pero él está diciendo que esa arca salvó a toda esta familia. ¿Dónde estaba la misión de Dios? Bueno, la misión de Dios estaba concentrada en ese tiempo en la familia de Noé. Pero vuelvo a decir, somos muy malos para los procesos, hermanos. Nosotros queremos las cosas como con un chasquido de dedos. Que ya, Dios haga todo. Que el Señor ponga en orden toda mi casa, que Dios ponga en orden todo lo que me rodea y que todo sea placentero y que todo sea, como dicen por ahí, un lecho de rosas y todo muy feliz. Pero vuelvo a decir, nuestro Dios es especialista en los procesos. La misión de Dios en este tiempo, a Dios y solamente a Dios le plació que siguiera marchando hacia adelante a través de la familia de este hombre, de Noé. ¿Y cómo sucedió esto? Por la persistencia de este hombre, por la obediencia en cosas que él no podía explicar. Mas yo no sé cómo quisiéramos no poder entrar en la mente de algunos protagonistas, por así decirlo, algunos héroes de la fe. Poder entrar en la mente y ver lo que está sucediendo en la mente, cómo están pensando acerca de lo que Dios les ha ordenado. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos, lo que nos dice la palabra de Dios, que persistió hasta lo último, hasta que empezó a llover, y podemos imaginarnos cómo entonces la gente de desesperación pudo haber estado gritando desesperado alrededor, pero nadie se pudo salvar ya. ¿Por qué no se salvaron? Porque no creyeron. De hecho, el versículo que leímos de Hebreos dice que por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Por qué dice esto? Por su confianza en Dios, dice la otra versión, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Nosotros podemos decir, Noé condenó a las personas. Bueno, el escritor sagrado, la palabra de Dios, lo que nos está diciendo es la diferencia tan notable que hubo entre una persona que sí le creyó a Dios y otro, pues todo el mundo entero, todos los que habitaban en ese tiempo, que no le creyeron a Dios. ¿Cuál fue la diferencia? Salvación, redención. Allí estaba la redención. ¿Era para todos? Claro que era para todos. El Señor les empezó a decir, pero no le creyeron. Aparte, la Escritura también nos dice que la razón por la que el Señor ejecutó su juicio es porque todo designio en los pensamientos del ser humano era de continuo solamente hacer el mal. Los tiempos son muy parecidos, hermanos. Los tiempos hoy día son muy parecidos. Hay maldad, como dice un hermano, hasta que no más, por donde sea. Hace rato decía, puedo ser optimista, que a lo mejor todavía hay gente bondadosa, pero estamos llegando a esos puntos.
no dejamos de evangelizar, no dejamos de predicar la palabra de Dios, pero si usted y yo estamos viendo que el Señor todavía no ha hecho aquello que queremos que haga en nuestras familias, recordemos que el Señor es Dios, es soberano y especialista en los procesos. ¿Cuál es nuestra parte, hermanos, en la misión de Dios? Ya estuvimos viendo más de un ejemplo. La semana pasada estuvimos viendo el ejemplo de José y cómo él fue instrumento de Dios para traer salvación a su familia. Eso fue por un hombre salvación a toda su familia y de ahí todas las tribus. También vimos en el ejemplo de Habacuc, cuando él vio toda la maldad, dijo: Señor, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta maldad? Y el Señor le hizo ver lo que estaba a punto de hacer y le dijo: mira lo que estoy a punto de hacer, casi nadie lo va a creer si se los cuento. Y es entonces cuando él dice una frase tan interesante, más de una, muchas. Una de ellas es que dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor, dala a conocer. También ahí vemos una frase que dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo iniciamos esta serie? Bueno, iniciamos esta serie diciendo que una vez que hemos venido al conocimiento pleno de la verdad, que como decimos generalmente, que le hemos aceptado, ¿no? Como si dijera a Dios: ¡ay, qué bueno, me aceptó! No, es al revés. Es al revés. Dios tocó nuestro corazón y nos arrepentimos y pedimos perdón, y es entonces que Cristo Jesús vino a nuestras vidas. A partir de ahí somos nuevas criaturas. Desde ese momento nosotros hemos entrado a las labores de Dios como en este gran trabajo que es la gran comisión, como participantes en la misión de Dios. No se trata, hermanos, de que la misión de Dios de propagar el evangelio sea solamente para unos cuantos, solamente para los que son evangelistas, solamente para los que están muy preparados. No. Una vez que hemos entrado, hemos entrado a esta gran labor y somos colaboradores de la gran misión de Dios. Me gusta mucho una frase que dice el superintendente, el pastor Ramón Rubio. Él dice, hablando de nuestro trabajo como trabajadores de la comisión de Dios: todos somos llamados, todos somos enviados y todos daremos cuentas. A lo mejor usted puede decir: bueno, quizás su área sea su familia y sus vecinos. Algún otro puede decir: bueno, yo tengo por parte de Dios el don de ser evangelista, de predicar, de enseñar. Pero todos tenemos la obligación de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Vuelvo a decir, hermanos, todos somos llamados, todos somos enviados y todos daremos cuentas. Hemos entrado a las labores de la gran misión de Dios, que es traer redención para el mundo entero. Y ahora vemos en este último de la serie que ¿dónde estaba concentrada la misión en algún momento? En algún momento la misión de Dios se concentró en un solo hombre y a través de su familia: Noé. Un hombre que persistió en algo que parecía ilógico, en algo que parecía necio, que parecía una fábula. El Señor le ordenó que construyera un arca cuando no había ni agua. Yo me puedo imaginar que estaba construyendo un arca ahí, no sé, en una planicie rodeado de árboles, donde estaba sacando la madera para construirla. Pero nada de agua. Y decidió obedecerle a Dios. Confiemos, hermanos. Confiemos, como dice la Escritura, que Dios le avisó de cosas que aún no sucedían y decidió obedecerle, Noé. Confiemos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Obedecerle a Dios. A lo mejor usted no puede, yo y yo no podemos explicar lo que Dios está haciendo con mi vida en este tiempo. A lo mejor yo no puedo explicar lo que Dios está haciendo con la vida de un ser querido mío, no lo puedo explicar. Pero mi trabajo es persistir y seguir empujando esa piedra, o como usted quiera ponerle, y seguir construyendo esa arca. Aunque se burlen de nosotros, aunque como nos digan, como dice el Salmo, ¿no? Cuando lo dicen: ¿dónde está tu Dios?
Bueno, nuestro Dios está trabajando en procesos. Él tiene todo el tiempo del mundo. Y como dice Pedro, no es que Dios retarde su promesa, como algunos lo tienen, dice, por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan en arrepentimiento. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Yo espero que esta serie haya sido de bendición. Como les dije, cosas prácticas, hermanos, cosas sencillas que podamos llevarlos a la práctica en la vida diaria. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga. Señor bendito, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por esta serie, gracias por tu amor y por tu misericordia. Enséñanos a ser pacientes, Señor. Enséñanos a creer y a persistir. Danos las fuerzas, las energías para persistir, Señor, empujando esa piedra, seguir, Señor, construyendo esa arca, aunque yo no vea lógica, aunque yo no vea explicación alguna. Enséñame a creerte, enséñame a permanecer fiel, obediente a ti, a tus ordenanzas. Gracias, Señor. Gracias por esta tu palabra. Yo te pido por todos aquellos que estén pasando por enfermedad en este tiempo, Señor. Trae consuelo, trae esperanza, trae fortaleza física y espiritual también, Señor. Ven y posa tu mano preciosa sobre aquellos que han perdido a alguien, algún querido, a aquellos que se están recuperando de la enfermedad, Señor, aquellos que están pasando por algún luto. Señor, tú eres nuestro refugio, como dijo Noé, tú nos has sido refugio de generación en generación. Sea tu gracia y tu misericordia sobre cada familia representada en nuestra congregación y cada familia y cada persona que esté observando y viendo este sermón a través de este video. Gracias, Padre. Te adoramos por los méritos de Jesús. Amén. Hermanos, familia, el Señor les bendiga. Como les digo, el siguiente jueves iniciamos una nueva serie. Bendiciones, hermanos.